Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es explicar la crisis económica en 3 pasos. Paso 1, deuda. Paso 2, dólar. Paso 3, Estado. Si bien los tres están entrelazados entre sí, ¿cuáles son los desfasajes que tiene cada uno que nos lleva a la crisis? Deuda. En dólares, la deuda es lo que el Estado contrae porque no le alcanzan sus recursos o porque alcanzándole sus recursos no tiene suficientes recursos en ese momento para realizar determinado acto. Por ejemplo, construir un puente. En nuestro caso tenemos deuda que se debe al gasto, no en inversiones solamente, sino al gasto diario. ¿Qué quiere decir esto? Ingresan impuestos, tenemos ingresos de impuestos, egresos de gastos y tenemos gastos que son constantes, estructurales, lo cual genera que si tenemos ingresos 5 y gastamos 6, tenemos menos 1 de gasto estructural. ¿Qué significa esto? Tenemos un estado muy grande. Entonces, tenemos que contraer dólares. Los dólares que contraemos son para importaciones y para pago de la deuda, lo que denominamos servicios de deuda. Por otro lado tenemos el dólar. Nosotros tenemos una economía bimonetaria. ¿Qué significa esto? Que la gente usa para pagar mayoritariamente sueldos, comida, gastos comunes, impuestos, pesos, para ahorrar, para comprar bienes de consumo de alta durabilidad y para comprar bienes de alta durabilidad no de consumo, casas, autos, utilizan los dólares. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos dólares. ¿Cómo generamos estos dólares? A través de la balanza comercial. La balanza comercial son las exportaciones, lo que vendemos al exterior, y las importaciones son lo que compramos del exterior. ¿Qué sucede? La balanza comercial nos genera que tenemos que comprar comprar menos de lo que vendemos, para que nuestra balanza sea positiva y haya más dólares en la economía. Y estos dólares permitan el intercambio. Estos dólares tienen una valuación con el peso. Esta valuación tiene varias relaciones. Entre ellas, una de las principales relaciones, van a decir los monetaristas, es en relación a las reservas que tiene el Banco Central. ¿Cómo acumula reservas? Las exportaciones e importaciones del Banco Central, de la República Argentina, se hacen a través del Banco Central. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Banco Central me vende, yo entrego pesos y me vende los dólares para que yo pueda importar. Y cuando yo exporto, le entrego los dólares y me da pesos. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el Banco Central es el que suple, si hay una ganancia, suben las reservas, si hay más importaciones que exportaciones, bajan las reservas. A su vez, el Banco Central es el que le envía dinero al Tesoro. ¿Para qué? Para pagar la deuda externa. La deuda externa se paga en dólares. Tenemos deuda en pesos y en dólares. Mayoritariamente nuestro problema hoy es la deuda en pesos y en dólares. ¿Por qué digo en pesos y en dólares? Porque la deuda en dólares está congelada. Porque el acuerdo con el fondo nos llevó a que esta deuda, que no está toda en manos del Fondo Monetario Internacional, como cree mucha gente, sino aproximadamente un 40%, después tenemos otro gran porcentaje en tenedores privados, lo que se hizo fue entregarles bonos a largo plazo y al Fondo Monetario pedirle años de gracia. El Fondo Monetario a cambio nos dice, bueno, lo que tienen que arreglar es esto. Señor Estado, tiene que gastar menos. Recaudar más es discutible, porque recaudar más implicaría subir impuestos. Y el Fondo Monetario no es proclive a subir impuestos, sino a bajarlos. La economía crece, y cuando crece la economía, lo que hacen es subir los ingresos del Estado. El Fondo Monetario lo que habla es de reestructurar el Estado
y que sea más eficiente. Menor cantidad de empleados y que esos empleados los absorba el privado. ¿Qué pasa? El mercado privado laboral argentino es complejo, es chico y está muy burocratizado por un sistema sindical muy fuerte. Tenemos unas cargas sociales muy altas por un sistema de pensiones discutiblemente ineficiente, por un sistema sindical discutiblemente ineficiente, pero bueno, volvamos a esto. Entonces tenemos, los problemas de hoy son Estado, dólar y deuda. ¿Cómo lo solucionamos? Sería muy fácil. ¿Cómo optaron por solucionarlo? Bueno, ¿qué hacemos? Si tenemos importaciones que nos bajan las reservas, eliminamos las importaciones. Y uno diría, bueno, ¿qué le importa que puedan mandar atún de Ecuador? Bueno, el problema es que las importaciones, un porcentaje son el atún de Ecuador. El porcentaje grande no son bienes de consumo. El porcentaje grande son bienes de inversión. Cuando yo tengo una empresa y necesito poner un molino nuevo, contrato más gente, necesito importar. Cuando yo necesito energía, estoy importando. A todo esto, el Estado hoy se hace cargo, más, ¿vieron? Los gastos que tiene el Estado, subsidios. Uno de los grandes subsidios es a la energía. Y acá encontramos una cuestión. Una boleta de la luz aproximadamente en un hogar representa entre un 3 a un 7% de los ingresos del hogar. ¿Qué pasa? Los ingresos del hogar son, con los años, la gente se ha acostumbrado a ese tipo de ingresos y de esa relación ingreso-costo. En el resto de los países puede representar entre el 10 y el 20% de los ingresos. El agua y la luz, perdón, el gas y la luz. Recuerden que no todos los países tienen lo que nosotros llamamos gas, algunos gas de red, algunos países directamente todo es eléctrico y en algunos países directamente tenemos el gas no envasado. En la República Argentina aproximadamente el 57% de la población tiene gas envasado. Bueno, esto nos va a generar un problema. Acá tenemos un desfasaje. Un estado muy grande. ¿Tenemos muchas importaciones? Sí, la realidad es que nuestra cuenta, nuestra balanza comercial es alta. Pero ¿qué pasa? También tenemos muchas importaciones. Hay una discusión política, económica, donde dice, bueno, tenemos muchas importaciones, ¿por qué? Porque se están abriendo nuevas empresas, porque se está modernizando la economía. Bueno, eso es discutible. El kirchnerismo dice que hay gente que está utilizando el dólar oficial. Obviamente tenemos mínimo 2 dólares, aunque hay 10 cotizaciones, 8 cotizaciones del dólar. Pero vamos a las dos principales. El dólar blue, oferta y demanda, y el dólar oficial a 130, 140, 128, 130. Vamos a ver cómo queda mañana. ¿Qué pasa? 120, cuando yo compro algo al exterior, lo voy a pagar 130 pesos. Yo como importador, si yo compro algo en un viaje, lo pago 215 pesos. ¿Por qué? Porque tiene dos impuestos. Adelanto de ganancias e impuesto solidario. Se acerca casi al dólar paralelo o al dólar de la oferta y la demanda, que está alrededor de los 280 pesos, pero hasta hace unos días estaba alrededor de los 230 pesos más o menos aproximadamente. Bueno, esto como vemos, el problema es la balanza. ¿Es malo tener déficit comercial? No. Si yo mañana en la tarde importo una central hidroeléctrica, las turbinas de una central hidroeléctrica, es bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo déficit, pero dentro de 5 años voy a poder producir el doble, que me va a permitir dar vuelta a esta balanza. Pero esta balanza la tiene que financiar alguien. ¿Quién la financia? La deuda. ¿La deuda en pesos o en dólares? Primeramente la deuda en dólares, porque yo necesito comprar al exterior. La deuda en pesos lo que hace es financiar al Estado mayormente. Hoy tenemos un problema con la deuda en pesos. La deuda en pesos, que es la que financia el Estado, es muy grande. La tasa de interés es muy alta. Y todos esos pesos tienen que ser reabsorbidos constantemente. ¿Para qué? Para que no vayan a presionar al dólar. Porque si hay pesos en la calle, la gente va a presionar el dólar. Si las empresas tienen pesos, van a ir a comprar dólares. Como no pueden comprar dólares en el mercado del BCRA, porque el BCRA limita la compra de dólares a 200 dólares por persona, en lo que llamamos el dólar solidario, y después vamos a tener otras formas de comprar dólares
Una de ellas va a ser el MEP, otra el contado con liqui. ¿Qué quiere decir esto? Estos son tipos de compras donde las personas compran bonos, compran deuda, que cotiza en pesos, la pagan en pesos y lo venden en el exterior, en una cuenta en el exterior, y les entregan los dólares billete en una cuenta en el exterior. ¿Qué pasa? Estos son los dólares financieros. Estos dólares están casi igual o un poquito más que el blue. Es la forma que tienen las empresas de sacar sus dólares del país, sus dólares que ellos facturan en pesos. Esto no se puede modificar, solamente se puede modificar haciendo una cosa llamada parking. ¿Qué significa esto? Compran los bonos y yo les digo, ¿cuánto tiempo tienen que tener a las empresas los bonos? Más de 15 días es muy difícil. ¿Por qué? Porque estos dólares los puede controlar el Estado. El dólar blue, que es un dólar que es marginal, pero es de referencia para la gente. El dólar a 280 pesos, el dólar a 300 pesos, es marginal el movimiento que hay de ese dólar. La realidad es que es el dólar que va a necesitar la persona que se va a Estados Unidos de vacaciones. Y es discutible, está en todo su derecho las personas de irse de vacaciones, eso hay que entenderlo claro. Pero es discutible que ese dólar sea el que rija los precios relativos de la economía. Son las expectativas. Y todo esto se puede resumir a algo denominado confianza. ¿Y cómo algo tan vacuo como la confianza puede ser que dirija todo esto? Bueno, ¿los países europeos tienen un Estado grande? Sí. ¿Tienen déficit? Sí. ¿Tienen deuda? Sí, a largo plazo. Nosotros no tenemos deuda a largo plazo. ¿Pagan su deuda? Sí. Nosotros ya llevamos 6 default. Problema. No tienen dólar, tienen euro. Ahí estarían un poco más tranquilos. ¿Por qué? Porque hay países que tienen superávit fiscal, pequeños, pero tienen superávit fiscal. Entonces el Banco Central Europeo maneja las tasas de forma más fácil. ¿Qué es las tasas? Las tasas es el costo del dinero. Si a mí me prestan 5 pesos, yo voy a tener que devolver a fin de año, si tengo una tasa del 10%, 5 pesos y 50 centavos. Entonces, cuanto más baja es la tasa, me permite manejar la economía creciendo. Cuando tengo alta inflación, cuando los precios empiezan a subir, ¿qué quiere decir que los precios empiezan a subir? Los precios normalmente suben por la oferta y la demanda. Hoy tenemos varias cosas que suceden. Una de ellas es la guerra entre Ucrania y Rusia, que genera un cuello de botella en el gas y en la producción de alimentos. Ucrania era un gran productor de alimentos, Rusia también. Y aparte tenemos una corte de la cadena de distribución que se da en todo el mundo a partir de ¿qué? De la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus aparentemente va a llevar 2 años más que las cadenas de distribución vuelvan. ¿Por qué? Porque los puertos chinos cierran. ¿Por qué? Porque los puertos en lo que es el Mar Negro, Ucrania, Rusia, más allá de los embargos, cortaron la producción. ¿Por qué? Porque actualmente están en guerra y porque las cosechas que se han llegado a levantar están guardadas, no han podido salir de los puertos ucranianos. Entonces hace que los precios internacionales suban. Al subir los precios internacionales, sube todo. Sube la carne, sube el precio del trigo, sube el precio del petróleo. Al subir el precio del petróleo, suben todos los precios en paralelo. Porque nuestros transportes andan a petróleo, a gasoil, a nafta, todos derivados del petróleo. El plástico también es otro derivado del petróleo. Y si hay confianza en la economía, en general, lo que vamos a tener es que la gente tiene confianza en su moneda. Un caso de esos es Israel con el shekel, el cual es una moneda muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay confianza. ¿Hay bajo déficit? Sí. Todos los países, en su mayoría, durante la crisis del COVID, fueron deficitarios. Todos. No hubo país que no fuera deficitario. El tema es cómo han corregido ese déficit. Por eso estamos viviendo alta inflación, sumado a que cuando se tendía a recuperar la economía, hay una guerra que genera una disrupción en la demanda y en la oferta del petróleo. Bueno, en general espero que les haya servido y nada, un abrazo grande.